Vaya, hermanos, que tenemos frente a nosotros uno de los episodios que más reflejan el carácter de Cristo ante una sociedad tan perdida, tan mala como es la humana. Pero vemos en esta ocasión, en esta escena de Jesús con la mujer adúltera, el carácter de Jesús, porque vemos su amor, vemos su paciencia, vemos también su gracia, vemos su misericordia, vemos su sabiduría, pero hoy vamos a centrarnos en la integridad de Cristo. Estamos hablando acerca de estas características de nuestro Señor y cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para ser a imagen de Cristo. Hagamos una oración. Amado Padre, en esta hora venimos a abrir tu palabra. Padre, abre nuestro corazón. Espíritu Santo, abre nuestro ser para comprender tu palabra y para que la lleves a una etapa práctica de nuestra vida, no solamente de conciencia. Sabemos que estás trabajando en nosotros, por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Por integridad, entendemos que una persona, lo que piensa, lo que siente, lo que habla y lo que hace, concuerdan. Por integridad entendemos que lo que hay allá adentro se parece a lo que hay acá afuera. Hablamos de aquella persona que su sí es sí y su no es no, como lo dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Pero ya que estamos analizando la integridad y tratando de entender qué es la integridad, déjenme decirles que aunque estamos hablando de una característica del carácter de Jesús, no la tenemos aquí frente a nosotros en el pasaje, pero se está haciendo presente la integridad de Jesús. En el Antiguo Testamento se utiliza una palabra que se define como intachable, irreprochable, completo, sincero, íntegro, recto. Pero ya en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar una palabra que refiere plenitud, solidez, completo, algo entero, algo completo. Por eso cuando se dice integridad, así como intégrate, que le dice a alguien que estamos así en el grupo, la actividad, en la reunión, en la fiesta. ¿Y dónde está Isra? No, está hasta allá. Intégrate. ¿Qué quiere decir? Hazte uno con nosotros. Entonces, la persona íntegra es aquella que es de una sola pieza, no que tiene diferentes formas de actuar. Cristo, hermanos, demuestra una integridad perfecta, porque en la situación en la que Él estuvo, y como que ahorita vamos a analizarlo, Él mantuvo su convicción y no las cambió de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la presión o de acuerdo a las personas involucradas. El Espíritu Santo a nosotros, los creyentes, también nos llama a vivir en integridad, a tener un corazón delante de Dios de unidad y también ante los hombres. De acuerdo al Evangelio, hermanos, cuando hablamos de una persona íntegra, es que los creyentes debemos ser aquellas personas que no nos corrompemos para alterar un principio o una verdad. No nos sobornamos para comprometer nuestros principios ante los hombres, según lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 17 y 23, y Hechos 5, 29. Las personas íntegras debemos ser aquellas personas que cumplimos las palabras de Jesús y no solamente las oímos. Recordarán ustedes que al final del Sermón del Monte Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las hace. Y también Santiago llevará a la conciencia a los creyentes para no ser solo oidores, sino también hacedores. Esa es una persona íntegra. Una persona íntegra, y que se nos llama a ser íntegros, es que cuando decimos que amamos al prójimo, si nada más amamos a unas personas, a las que nos caen bien,
pero al que nos cae mal ni le quiero hablar, es más, ya hasta lo bloqueé, entonces no soy íntegro. Estamos llamados a creer en Dios y a seguirlo en todos nuestros caminos. Y si lo hacemos de esa manera, decimos que hay integridad. Nuestras vidas deben de estar en consonancia con la fe. Esto es integridad. Y demostrar la confianza en todas las áreas de nuestra vida. Esto es integridad. Si yo voy al templo a pedirle a Dios, pero y de repente digo, ay, ahora voy a la basílica, no hay integridad. Vivimos, hermanos, en un contexto en el que cuando se habla mucho de la integridad, porque hace falta, la integridad se ha tomado como una bandera de mucha utilidad. Una persona que encuentra a alguien que es íntegro, se sacó la lotería, es el Santo Grial, es un tesoro, porque no hay personas íntegras. Y entonces cuando en la política, cuando en los discursos se promueve la integridad, pues se puede hablar de la integridad, pero la verdad es que en la práctica nos amoldamos según las circunstancias. Y eso es lo que hace nuestra sociedad. Porque una cosa es lo que podemos decir, pero otra cosa es lo que realmente hacemos. Incluso podemos proyectar, y creo que esto es algo de lo que más luchamos los creyentes, podemos proyectar una imagen dentro de la iglesia y dentro de un ambiente social, pero tener una forma de pensar y de ser distinta cuando no estamos frente a ellos. El problema entonces del ser humano en su falta de integridad, porque hay que reconocerlo y hay que decirlo, pues no somos íntegros. Cuando los Gálatas, y que por cierto hoy ganamos, ¿dónde están los que perdieron? Están contentos, están contentos. Esa risita fue de alegría y de satisfacción, contentos. Porque a todos nos dieron dulces, ¿no? Sí. Ahí está. A los Gálatas decía simplemente que ellos intentaban, a través de sus obras, pues ser íntegros, pero no podían. Cualquiera que intente cumplir la ley, en uno de sus puntos que la viole, ya la violó toda. Pero también somos expertos, socialmente hablando, en justificar nuestras acciones. Todo lo justificamos. Como en uno de los capítulos de Los Simpsons, dijo Bart Simpson cuando vio a su padre sobornando a los de cable: quiero ser grande. Porque parece que el grande todo lo justifica. Sí, todos somos pecadores, todos carecemos de integridad, pero lo justificamos, ¿sí? Racionalizamos, proyectamos, le echamos la culpa a los demás para simplemente convencernos de que lo que hacemos es correcto, pero en el fondo, claro que no lo somos. No lo somos. Aún en la Biblia encontramos algunos casos cuando Adán y Eva pues se dieron cuenta que habían desobedecido y que empezaban a sentir la culpa, la vergüenza, comenzaron a taparse para mostrarse delante de Dios de una manera, pero en el fondo se escondían. Caín también ocultó su pecado. Acán escondió un lingote de oro y un manto babilónico en su tienda, según también se nos narra en la Biblia. Saúl también se preocupó más por la imagen que proyectaba en los demás que por la verdad. Y David, pues también sabemos que intentó ocultar para mantener una imagen. No somos íntegros. Y una de las consecuencias que debemos de reconocer del pecado es precisamente nuestra capacidad para crearnos una idea o mostrar una imagen ante los demás, pero en realidad y en el fondo ser otra. Aquí estamos en Juan capítulo 8, porque hay una escena donde, ahorita que hablábamos acerca de las máscaras de esta imagen, las máscaras se cayeron, ¿sí? Esa imagen que traían aquellos fariseos y los publicanos y todos los religiosos y más gente que estaba allí, pues traían una imagen, ¿no? Como una imagen de justos, como una imagen de vengadores de la moral de la sociedad,
pues también se les cayeron sus máscaras. ¿De qué nos habla este pasaje? Jesús, después del Monte de los Olivos, baja al templo y allí enseñaba. Estaba, dice, en el templo, y todo el pueblo vino a él, versículo 2, y sentado él les enseñaba. Él les estaba enseñando, gracias, muchas gracias, hermana. Cuando de pronto, ahora sí el versículo 3, escribas y fariseos, que eran dos grupos, obviamente religiosos, muy moralistas, se cuidaban que su comportamiento fuera pulcro, que su imagen de creyentes, de santos, fuese reconocida por los demás. Se daban a notar, era la gente que hablaba de sí mismo, era el yo. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando entra un fariseo y también un publicano que estaba ahí en la entrada? Y el fariseo, dice la Biblia, que hablaba consigo mismo. Es decir, ni siquiera su oración era escuchada. Y él comenzó a hablar de sí. Gracias te doy, Señor, porque yo. Y no regresó justificado a su casa, mientras el otro simplemente dijo, Señor, ten misericordia de mí. Este grupo trae a una mujer ante Jesús. Vienen hablando de justicia, vienen hablando de comportamiento, vienen hablando de moral. Resaltan el pecado de una mujer. Pero ¿qué hay detrás de toda esta escena? Una intención. Hay una intención. Van a presionar a Jesús para ver si cae en contradicción. Pero vemos que al final, pues Jesús no cambia para agradar a la multitud o agradar a estos grupos religiosos. Jesús permanece siendo Jesús. Así que, hermanos, al hablar de Jesús y hablar de su integridad, debemos acercarnos con mucho cuidado y con mucho temor a la palabra de Dios. Vamos a reflexionar, hermanos, sobre 3 puntos importantes que se resaltan en este pasaje. Y el primero es que la integridad de Cristo fue presionada, pero Él no se dobla. Fíjense, hermanos, la manera en que lo presionan y cómo Él mantiene su integridad. Le dijeron, versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aparentemente hay una pregunta religiosa. Parece buena la pregunta, pero Jesús podía caer en una contradicción al responder. Porque le dice Jesús, bueno, aquí está esta mujer, y dice que la pusieron en medio. En medio quiere decir que había un grupo rodeándola para que no se escapara. La ley nos dice, Moisés, que a estas mujeres debemos de matarlas, hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Tú qué enseñas? ¿Tú qué predicas? ¿Qué debemos hacer? Por un lado, la pregunta se enfocaba a que si él respondía, sí, hay que apedrearla, inmediatamente entraba en conflicto con las autoridades del gobierno y las políticas romanas que no le permitían a los judíos, por eso los judíos no tenían policías y tenían guardias, no se les permitía hacer juicios de esta naturaleza y menos de una forma pública. Sería una afrenta contra el gobierno y las leyes romanas. Por otro lado, si él decía, no,
yo vengo a hablar del amor y del perdón, dejen a esta pobre mujer. Entonces estaría mostrando pues que está en contra de la ley de Dios. Esta, hermanos, es una de las características de la integridad. La persona íntegra no permite que otros definan la verdad o sus principios mediante la manipulación. El cristiano regularmente pues es presionado y a veces lo que se busca es que el creyente muestre su incongruencia con su fe, que parezca un tonto en lo que cree, en lo que hace o deja de hacer. ¿Han escuchado o ustedes han tocado aquella frase de ¿cómo dices que no te gusta? ¿A poco ya lo probaste? No. Entonces, no puedes decir que no te gusta. Órale, pruébalo. Cosa que a veces pasa a nuestros adolescentes, lo llegamos a pasar en algún momento. ¿O cómo es que te dicen eso en tu iglesia? ¿O vas a seguir a ciegas a tu pastor? La Biblia está muy manipulada. La gente dice. Hermanos, recordemos la tentación de Jesús en el desierto. Dice la Biblia en Mateo 4 que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado. Y fue presionado con el hambre, con la autoridad o con la misión que él traía a esta tierra y también con su fe. Pero en cada una de estas tentaciones, en lugar de ceder, la integridad de Cristo se apega a los principios que él cree y que están en las Escrituras. Yo tampoco estoy a favor de los cristianos que solo van por el mundo y por la vida repitiendo, no, es que eso está mal. ¿Pero por qué está mal? No sé, pero está mal. O sea, yo no creo eso. La Biblia, hermanos, dice que debemos conocer la palabra de Dios. ¿De qué otra manera vamos a defender nuestra fe? ¿De qué otra manera vamos a defender los principios si no conocemos nuestros principios? Estaríamos cayendo, sí, en eso que otros se dan cuenta que es una contradicción. Un creyente debe conocer la Biblia para poder defenderse. Porque si no, será tratado como fanático, será tratado como un necio, será tratado como contradictorio, como un tonto. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que la Biblia es una espada. Y es la espada, cuando habla de la coraza, del yelmo, del escudo, de la armadura, pues claro, viene la espada y la espada es la palabra de Dios y también es para defendernos. Así que Jesús conocía bien la palabra y conocía bien su fe en que estaba fundada. Y esta es la primera enseñanza para nosotros. Solo tener una religión, solo decir que en mi iglesia no hacen eso, no es una convicción, es una religiosidad, solamente. Pero necesitamos una relación personal con Dios. La segunda parte dice, es que Él no se deja presionar ni intimidar, incluso en los puntos del silencio. ¿Qué cosa no, hermanos, no se ha escrito en relación a este punto? Cuando le hacen la pregunta a Jesús, vean en el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ya la traían ese plan. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Obviamente no sabemos, no se sabe, porque Jesús, creo que esto es lo único que escribió. No digo que no haya escrito otras cosas, pero es de lo que se tiene registro en la Biblia, que Jesús haya escrito. ¿Qué escribió? No sé, y yo creo que sería muy hipotético arriesgarnos a pensar o a acercarnos qué habrá escrito. Pero déjenme más bien traducir el silencio que se crea en ese momento. Le hacen la pregunta a Jesús y están esperando a ver en qué momento responde, porque exactamente ahí
ya ellos traen preparado cómo lo van a acusar. Seguramente se habían entonces puesto de acuerdo, como ya traían este plan. Bueno, le hacemos esta pregunta, cuando se incline hacia un lado, lo tomamos. O que lo tomamos para acusarlo ante los romanos, o lo tomamos para acusarlo ante el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo representante de 70 ancianos de los judíos. Eran los guardianes de la ley. Algunos eran fariseos, no todos. Se creó entonces un silencio. Pero tampoco Jesús reaccionó ante este silencio o a las expectativas de los demás, a la presión de esas personas. Incluso ahí estaban, si queremos describir un pequeño escenario o un escenario lo más apegado a lo real, ¿cuánta gente estaría ahí en ese momento? Vamos a pensarlo. Jesús estaba enseñando. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Mucha gente, ¿no? Y luego vienen los fariseos y los escribas. ¿Cuántos? Y otro grupo grande, eran muy grandes. Y luego estaban los que andaban de chismosos y que yo creo que estaban checando a la mujer, que la agarraron en la movida y pues se la llevan, ¿no? O sea, estaban ahí atareados y se les escapó el susodicho, porque yo entiendo que estaba en adulterio con alguien, así lo entiendo, se escapó. Porque la ley no decía que debía solo apedrearse a la mujer, sino ¿a quién? A los dos. Entonces también estaban ahí los chismosos. Era un asunto escandaloso, era algo grande. La querían apedrear, la querían matar. Y entonces toda esta presión, no importa cuántos fuesen, Jesús no se inmutó. Así que él contesta como no lo esperaban: el que sea libre de pecado, pues que arroje o que tire la primera piedra. Esta señal hay que entenderla así. Cuando se iba a hacer un juicio de este tipo, cuando se iba a apedrear a alguien, sí, pues con algunos permisos, obviamente, porque sí se podía, porque lo hizo Pablo. ¿Se acuerdan cuando a Esteban lo apedreó? Y él estaba ahí, porque llevaba permisos. Sí se podía, se podía. Nada más que se necesitaba el permiso de las autoridades romanas. Cuando iba a haber una lapidación, había algo que se llamaba el primero que arrojaba la piedra. ¿Quién creen que era? ¿Mande? Puede ser el que lo acusaba o el que se sentía más agredido, ¿no? Vamos a suponer que ahí entre toda la gente, lo estoy proponiendo, y no vayan a pensar, ay hermano, no lo vi, ¿dónde está? No, lo estoy proponiendo. Supongamos que pues ya llega ahí la mujer y entonces dice: el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Tendría que venir el más ofendido. ¿Quién tendría que ser? El esposo, así como, pues sí, pues díganlo, o sea, yo ya traigo aquí mi piedra. Pero dice la historia judía, en el trasfondo, que no crean que eran piedritas así. No. A ver, ¿cómo eran? Pues que, no, más, que regularmente era la primer piedra mataba a la persona. Ya los demás lo único que hacían era como ser testigos, la montañita, para, sí, ahí quedó. Entonces, la persona que aparentemente tenía el derecho, porque podrían decir, no, pues yo traigo doble derecho porque es mi mujer. Me dijo que iba a ir al mercado y que iba a ir a ver a su mamá, que no sé qué, y ahora resulta que la encontraron en otro lado haciendo otras cosas. Entonces, él tenía como esa posibilidad de ser el primero que arrojara la primera piedra. Pero la palabra de Jesús fue: el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. 1 comenzaron a retirarse. Finalmente Jesús queda ante la mujer y le pregunta: ¿dónde están todos los que te acusaban? Y ella dijo: pues ya no están. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, ve
y no peques más. Yo creo, hermanos, y entiendo que inmediatamente parte de los lectores de la Biblia nos dividimos en dos campos o en dos grupos. Unos, por los que veníamos, porque seguramente que si estuviéramos en ese tiempo también vendríamos. Ah, no, es que esta mujer, y ya empezaría el chisme. No es la primera vez. Sí, no es la primera vez. Yo ya me sé varias de esta mujer. Diría la gente moral, pero estaría la otra que diría, no, pues es que qué duro para esa mujer, yo soy igual. Lo reconocería como pecador. Y entonces, hermanos, tenemos que en la Biblia, uno a uno es confrontado consigo mismo por estas palabras y entonces se va la gente. Pero ante las palabras de Jesús nos ponemos a reflexionar mucho, porque hay libros de esto, hermanos, hay libros de esto. Y ahorita voy a ir apegándome más a esta escena que nos va a poner a reflexionar y a pensar mucho de cómo pensamos y mirar a Jesús. Porque es cierto, hermanos, Jesús aquí no relativiza el pecado, pero tampoco permite que por un pecado apedreen a esta mujer. No aprueba el adulterio, pero tampoco participa en la hipocresía de los demás. Esta es la integridad de no se hace para acá, pero tampoco se hace para el otro lado. Nosotros debemos entonces también preguntarnos cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión. A veces cuando uno va a buscar trabajo le preguntan a uno entre las tantas preguntas que le hacen a uno. ¿Trabajas bajo presión? Y uno como necesita el trabajo, ¿qué pone? Sí. Pero presión sí. Mira que al otro ya le dio un infarto. Sí, que no aguanta. Pero ¿cómo somos cuando nos sentimos presionados? Porque lo que puede generarse en el ambiente es que haya presión sobre nuestra integridad. Ya no voy a decir la integridad, sobre nuestros principios y sobre nuestra fe. Y de pronto empieza a ser presionada. Es que son de la familia. Pues es que es mi amigo. Es que es una persona importante. Es que sí no le puedo decir que no. Las presiones son las más comunes para que un creyente se desarme. Y uno se siente mal porque termina siendo no íntegro. Vamos a utilizar esta palabra, no íntegro. No solamente cómo actuamos bajo presión, cómo somos cuando estamos ante los demás, cómo somos cuando estamos en privado. Somos las mismas personas delante de nuestros familiares, de nuestros hermanos. Somos iguales cuando estamos solos, mantenemos los principios cuando nadie nos ve y violamos todo lo que decimos creer. Porque cuando se habla de integridad es precisamente el mundo social y el mundo privado. ¿Somos igual o somos unos en un lado y somos otros en otro lugar? Esto es como los fundamentos de una casa, no los vemos, pero sostienen a la casa o la pueden debilitar. Esto es, hermanos, es algo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, también para hacer conciencia. Sí, en el mundo hay presiones que a veces no necesariamente son algo que pone en contrariedad a nuestra fe, pero sí nos pone de manifiesto que no conocemos nuestros principios. Por cierto, ¿qué tanto lees la Biblia? Y ya no digo qué tanto lees la Biblia, qué tanto estudias la Biblia. Y no les hablo nada más a los que perdieron, en el ejercicio de hace rato, sino para todos, qué tanto leemos y qué tanto nos sostenemos de ella. En segundo lugar, hermanos, la integridad de Cristo no rechazó a los demás. A nadie rechazó, a nadie.
Porque este es un punto central de esta escena. Jesús se enfrenta a los acusadores en esa escondida intención que se traía bajo la manga, y entonces les dice: el que sea libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Hay dos principios válidos, los dos son válidos. ¿Es importante lo que dice el gobierno? Sí. ¿Es importante lo que dice la ley? Sí. Ni siquiera hay un choque. Pero cuando dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer, está revelando pues esa inconsistencia moral de quienes desean ejecutar un juicio sobre otro mientras no son conscientes de sí mismos, de sus propios errores, de su propia condición pecaminosa. Así que esto llamémoslo una estrategia de Cristo de centrarse en el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que estos hombres quieren apedrear a esta mujer. No. ¿Cuál era el verdadero problema? ¿A qué venían? A tentar a Jesús, a hacer caer a Jesús. ¿Sí? Ambas cosas entonces eran importantes. Jesús en ese momento, hermanos, podía haberse centrado en las personas, pero no se centró en las personas que acusaban. Se centró en el verdadero problema del ser humano. Jesús, así dice la Biblia, hermanos, en Juan 2:25, que Él conocía a todas las personas y Él no necesitaba que alguien le pusiera al tanto de algo, porque Él conocía todo. Imagínense que Jesús dijera: miren qué bueno, traen aquí a esta mujer con un pecado. A ver, ¿quién es el sumo sacerdote? Mira, yo que sé todo, te sé algunas cosas. ¿Empezamos? ¿Y dónde están sus compañeros? A ver, los escribas y los fariseos. Como en Mateo 23 es hasta el capítulo 23, aquí estamos en el 8 de Juan. Me sé muchas cosas acerca de ustedes. Sé cómo piensan, sé cómo sienten, sé cómo hablan, sé cómo actúan, les conozco todo. Pero no lo hizo, no actuó de esa manera, que es lo más común de la forma de defendernos cuando nos sentimos agredidos. Es que tú eres esto, pues tú también eres esto, ¿cómo no? Si yo sé más de ti de lo que te imaginas. Ya te investigué en el Facebook. Todo porque ahora todo, ¿no? Hasta la empresa y cualquiera que... Ya todos somos públicos. Hermanos, es que la Biblia nos dice que debemos respetar a las personas. A pesar de sus malas acciones, en Mateo 23, versículo 3, hablando de los fariseos, le dice a sus seguidores, cuando los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés para enseñarles, óiganlos y hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Hermanos, el hombre más pecador con una Biblia en las manos tiene autoridad, porque ¿qué le da la autoridad? La Biblia. La Biblia da la autoridad porque esta es la palabra de Dios. Pero el hombre más moral de la tierra no es la reputación una autoridad para hablar ni para enseñar sobre moral ni sobre la verdad. Solo la palabra de Dios. Una vida moralmente buena no posee autoridad en sí misma. Una vida moral no es ningún ejemplo de vida para nadie, ni para ti, ni para mí. Solo Cristo es el modelo perfecto.
¿Lo creen así? La vida de las personas, hermanos, se respeta por la dignidad de ser creadas a la imagen de Dios. Este es el valor de cada persona. Cada persona vale no por lo que hace o deja de hacer. Vale porque está creado a la imagen de Dios. Es el valor que Dios le da. Es un valor intrínseco en cada persona. Pero veamos a nuestra sociedad. Porque todos nos cuidamos de todos, ¿eh? Todos nos cuidamos de todos. Entonces, yo ponía el ejemplo de cuando vas a pedir un trabajo. ¿Y qué crees? Ya te revisaron tus redes. ¿Sí? Sí. Porque es una forma de conocer a las personas y valorarlas a partir de sus acciones. Pero en general, hermanos, el ser humano, dice Dios, y luego también lo respalda Santiago, y no que respalde al Dios, ¿no? También lo dice, es decir, sigue en la misma línea. El ser humano se guía por lo que ve, se guía por la imagen. Dios le dijo a Samuel cuando fue a la casa de Elí para ungir al nuevo rey. Y le dice estas palabras: no mires el parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿En qué nos fijamos nosotros para calificar a una persona? En su forma de vestir, en su forma de... Porque si es en su forma de vestir, ¿qué se ve en la forma de vestir? Su clase, ¿no? A ver, esa marca de zapatitos, ¿quién pompó? No, esa marca de lentes, no, ¿quién pompó? Yo siempre he querido una marca de esa, porque la vestimenta puede marcar clases, y ya clasifican a las personas. ¿Qué se nota en la forma de hablar? La educación, tal vez, la educación de una persona. ¿Mande? Puede verse el estado de ánimo, también la falsedad o la verdad. El actuar de las personas, hermanos, obvio, siempre nos vamos a equivocar. Siempre. Una persona me decía de su pastor: no, yo a este pastor ya no le hago caso, ya no puedo hacerle tomar en serio sus sermones porque él es un mentiroso. Ya no es de fiar. No, la verdad es que a ninguno, o cual que diga: no, yo sí conozco uno, sí, no, ¿cómo no? Cuando habla, se siente que todo se pone en blanco, como que una luz, vienen los ángeles, lo apoyan. O sea, ¿quién? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Porque quien piensa así es de lo más básico en el conocimiento de las demás personas, que se guía por la apariencia. Es fácil engañar a estas personas. Ve y háblale bonito, ya cayó. Ve y vístete bonito, ya cayó. Vístete y haz tales cosas, pues ya cayó. Es muy fácil engañarles. Otros también, tal vez con algunos prejuicios, se ve que es bien, quién sabe cómo. No, como que no, como que algo no, algo como que siento que no, pero ¿qué es? No sé. Por prejuicio. O sea, es también ignorancia. Pero aunque no lo crean, hay gente que se guía por hasta los horóscopos. Sí, cómo no, pues es un Leo. A ver, ¿quién es Leo de aquí? Ni modo que no sepan, yo sé que sí saben. Y se empiezan a ver, no, no voy a criticar a los horóscopos, es uno de los intentos más viejos, a lo mejor no tan viejos, de la sociedad o de la cultura occidental en relación a la clasificación de las personas. Pues todos los tenemos. Los psicólogos no usamos exactamente esa clasificación, pero tenemos otras. Así que, con confianza, a ver quiénes son los Leo. Pues se ven los Leos se ven. A ver quién. Ahí está una Leo, si luego ya se ve, ya hasta te enderezaste. ¿Quiénes son los Géminis? ¿No hay Géminis aquí hoy? Ahí está el Géminis. Y cantan bonito los Géminis, que no, hermano. Eso. Siempre alegres los Géminis.
¿Y quiénes son Sagitarios? A ver. 2, 3. Luego hacemos una fiesta. Yo también soy. Pero hay gente, hermanos, que se guía para clasificar a las personas por esto, por los horóscopos. Así que, hermanos, todos somos pecadores. Esta es una gran verdad. Todos somos pecadores. Hay un principio aquí. Entonces, Él no permite que el hombre haga un juicio público. No permite que el hombre haga un juicio público. Es más, al hombre no se le permite hacer juicio. Todo nuestro mal como seres humanos, escúchenlo, lo voy a decir otra vez, todo nuestro mal, nuestro daño, nuestro malestar social, es porque hacemos juicios. Es porque hacemos juicios. Pero Jesús no permite que el hombre haga un juicio. Y hay, por lo menos, hermanos, 2 razones importantes que quiero mencionar por qué no puede hacer un juicio el ser humano. Número 1, porque no tiene objetividad. En Mateo capítulo 5, versículo de 7 al 8, dice: hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo para que veas la basurita que hay en el ojo de tu hermano. No hay objetividad. El problema es que no podemos ver nuestros propios errores. Según las palabras de Cristo, hermanos, los propios errores nos incapacitan para opinar sobre la vida y las acciones de los demás. ¿Y acaso no hacemos esto todos los santos días? Y de aquí se deriva todo el malestar del ser humano. Todo. Porque juzgamos las actitudes de los demás, las calificamos como buenas, como malas, como verdad, como mentira, intencionadas o no intencionales. La integridad, hermanos, exige que la verdad que aplicamos en los demás o que vemos en los demás, pues empecemos con nosotros mismos. Una de las formas más peligrosas de la falta de integridad consiste en utilizar principios para juzgar a los demás, sus errores, mientras nosotros pensamos que somos la excepción para nuestros propios pecados. ¿Sí? Podemos denunciar la mentira, pero mentimos pues cuando nos conviene. Esta es la primera razón por la que no podemos juzgar, ni deberíamos creer en lo que nosotros vemos y queremos juzgar. ¿Bajo qué criterios, bajo qué claridad, bajo qué objetividad? No podemos. Así que, hermanos, cuando alguien habla de ti, lo más seguro es que se equivoca. Se equivoca. Y si te preocupa tanto lo que los demás dicen, tu vida está perdida. Porque ellos se equivocan. A nadie le podemos dar gusto. Dice por ahí, no sé, ustedes me ayudarán. ¿Quién dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos? ¿Quién lo dijo? Gracias, hermano. Sí lo sabía, pero quería que me ayudaran un poquito y participen. Esa es la primera razón. No podemos hacer juicios. No debemos hacer juicios. Pero estoy tocando un punto, dije, me iba a ir acercando poco a poco para hablar de esto, porque esto genera mucho daño, mucho daño. Reaccionamos así tan rápido a lo que no nos gusta porque lo calificamos como incorrecto, como malo, agresivo, etc. La segunda razón, hermanos, por la que no podemos ni debemos hacer juicios es que dice Jesús en Juan 5, 22 y 23 que el juicio solo pertenece a Cristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No nos toca hacer juicios, se nos prohíbe ir por la vida señalando las acciones de las personas, sobre todo aquellas que sentimos que nos hacen daño. Por eso Jesús no les permitió hacer un juicio a los escribas ni a los fariseos, pero tampoco a ti y tampoco a mí.
Déjenlo, era el único que me seguía en el sermón. Sí, yo sí lo entiendo. Yo les traduzco. Sí, pastor, sí es cierto, tiene razón. Eso dice, ¿eh? Sí. Nos duele, pero pues síguele. Lo que debemos hacer entonces es pensar en nuestros propios pecados. Porque es lo que Jesús les puso a hacer. A ver, el que sea libre de pecado, que levante la primera piedra. Y entonces comienzan a ser confrontados y dice que pues se empezaron a retirar. Esto es lo que debemos hacer. En lugar de pensar en los demás, debiésemos pensar en nosotros. Por eso no crecemos, por eso no mejoramos. Por eso creemos que debe de cambiar el ambiente, que debe de cambiar la gente, que debe de cambiar la familia, que debe de cambiar los hijos, que deben de cambiar los papás, que debe de cambiar el papá, el esposo, la esposa, el compadre, la tía, la vecina, el presidente y de una vez hasta el diablo. Para que estemos bien. Cuando es al revés, debemos partir de nuestro interior, de ese análisis. Sentir pena por nosotros mismos, señalarnos a nosotros mismos, sentir vergüenza de nosotros mismos y reconocer que no somos libres de pecado. Necesitamos la gracia de Dios. Hay algunos de nuestros pecados que son conocidos, pero dice el salmista, en el capítulo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque, hermanos, entre más conscientes seamos de nuestros pecados, más compasivos seremos. Entre más inconscientes seamos de nuestros pecados, menos compasivos nos mostraremos. ¿Qué tan compasivo eres? ¿Qué tan compasiva eres? Y eso está en relación de cuánta conciencia haces de ti mismo. Déjenme avanzar al tercer punto y último. Porque la integridad de Cristo, hermanos, transforma al pecador para vivir una vida nueva. Esto es esperanza. ¿Dónde están los que te estaban acusando? No, pues ya no están. ¿Y él qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El resultado final es que la mujer fue liberada socialmente, porque la querían apedrear, y también espiritualmente. Porque la actitud religiosa, moralista, trae muerte, hermanos, para la actitud de Cristo es gracia. La gracia es un favor inmerecido, es un beneficio que no merecemos. Pero caer en las manos del hombre es un juicio basado en las emociones y en el dolor. Lo voy a repetir. Caer en las manos del juicio del hombre es grave porque está basado en las emociones y en el dolor. El ser humano no tolera el error. Lo voy a repetir. El ser humano no tolera el error. El ser humano no tolera el pecado, no puede con ello. No puede. Y no me refiero al propio, me refiero del de los demás. O sea, si esta mujer la encuentran en un acto de adulterio y alguien pasó y los tomó para llevarlos a juicio, igual hubieran dicho, ay, ni los conozco. Y se siguen, el que viene atrás lo va a hacer. Somos intolerantes con el pecado. Porque el ser humano no sabe cómo lidiar con el pecado, sobre todo cuando tiene que ver con nosotros. Miren, aquí afloran nuestras desgracias. Porque me siento mal porque me mintieron. Me mintieron. Me siento mal porque me ofendieron. Me ofendieron. Me traicionaron. Hablaron mal de mí, me gritaron, me corrieron, me vieron feo, me robaron, me decepcionaron. Y cuando esto pasa, no podemos con el pecado
que sentimos que la otra persona hizo y nos afectó. No podemos ni con los pecados del otro, ni con los nuestros. Vamos a pensar en esto, porque uno dice, a ver si en estos días, no sé, por ahí dijeran, a ver hermano, aquí encontramos a esta mujer, a esta hermana, la encontramos en adulterio y la traeríamos, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? Normalmente reaccionamos por los vínculos y por las emociones. A lo mejor uno dice, ha de ser de otra iglesia, porque aquí eso no pasa. Se metió alguien del Pare de Sufrir o de otros. No hay vínculo, ni opinamos. Ya suéltenla, ya déjenla. Imagínense aquí, ¿no? El consistorio, uno de un pie, otro de otro pie, otro para otro. Si no saben quién es el consistorio, es el hermano Isra. El hermano Isra. El hermano Isra. Déjenme les platico algo. En una ocasión, una persona me comentó que fue con un consejero y le confesó que había hecho algo malo. El consejero le dijo, creo que lo que debes hacer es ir y confesarlo. Él fue y le dijo a su esposa, y su esposa le pidió el divorcio. No puede estar con una persona que piensa así. Claro. Si el que me mintió es mi marido, si la que me mintió es mi mujer, es mi madre, es mi hijo, claro, no somos tolerantes. Porque si entonces esta mujer que diga, mira, aquí está, ¡ay, mira mi mujer dónde anda! ¿A poco reaccionaríamos igual? Somos intolerantes con el pecado. No sabemos qué hacer. Así es que, ¿por qué creen, hermanos, que se separan las parejas? Porque no aceptamos lo que somos. ¿Por qué creen, hermanos, que se separan los amigos? ¿Por qué creen que las personas se sienten o se resienten y guardan enojos sin poder perdonar? ¿Por qué? Por esto, porque no soportamos el pecado. Solo Cristo, cuando fue traicionado en la última cena, una de sus palabras fueron, he aquí, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces Judas dice, ¿seré yo, Señor? Pues lo que vayas a hacer, hazlo ya. Luego ante Pedro, Pedro, no, que yo contigo voy hasta la muerte. Mira, Pedro, hoy antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Solo Cristo puede manejar el pecado de la gente, nuestros pecados. Y lo hace con amor, como lo hace en este cuadro con esta mujer. Así actúa con nuestros pecados. Gracias a Dios. Y debiésemos depositar nuestra confianza en Cristo, no en lo que dice la gente. Porque, hermanos, la gracia de Cristo no condena. Esta frase, ni yo te condeno, es decir, aunque no están ahí explícitas, pero sí está en la palabra, ni yo te condeno. Fueron liberadoras. La mujer experimentó el carácter de Cristo. Seguramente fue a su casa contando su experiencia a los demás. Al estar con Cristo, con un pecado nada más y nada menos que de adulterio, con un grupo de testigos, y pues no tenía ni cómo objetar algo en su defensa. Y seguramente la gente que lo escuchó, oye, así, nada más así te perdonó y ya. ¿Sí? Oye, pero esos ya son como que los hermanos, ¿no? Como que andamos por allá y también le entramos a las preguntas. Oye, pero tal vez te preguntó cuántas veces ya lo habías hecho antes. Y ella dijo, no me preguntó eso. Bueno, pero habrá preguntado por qué lo hiciste. Y su respuesta fue, no me preguntó por qué lo hice. Oye, entonces, pero
¿te habrá hablado de lo malo que es ese pecado? No, no me dijo nada. Oye, pero tal vez te preguntó si estabas arrepentida. No. Y miren que estoy hablando de nuestros conceptos de estos tiempos, porque hay creyentes que dicen eso. Oye, pero tal vez a lo mejor te dijo que esta era ya la última, la siguiente no te la pasaría. No, no me dijo nada de eso. Oye, pero tal vez te dijo que eso te pasa porque no oras, porque no lees la Biblia y porque no vas al templo. No, tampoco me dijo eso. Estoy echando una indirecta a la iglesia, hermanos, Oye, pero a lo mejor te dijo que tuvieras pues en cuenta lo que otros van a pensar de ti o los hermanos de la iglesia cuando se enteren. Y ella dijo, no, tampoco me dijo eso. Ah, bueno, pero mínimo te dijo que tomaras consejería. No, no me dijo eso. Ah, pero tal vez te dijo que ya no te juntaras con esas personas. No, 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 no. Y muchos no podemos entender que Jesús con esa claridad y con esa libertad le haya dicho a la persona, ni yo te condeno. Porque los religiosos, hermanos, tendemos a atar a la gente, a ponerle cadenas como los fariseos, a imponer cargas que nadie puede llevar. Sí, porque si pensamos en algo contemporáneo, el pecado está regulado por esto. Sí, hablé con el pastor, pero pues me mandó, no, eso no mandamos nosotros, que ya no falte a la iglesia y que ya me porte bien y que ya haga esto. Así es la iglesia, así es el moralismo. Pero Cristo, hermanos, así trata al pecador, así trató a esta mujer, así trató a los fariseos, así trató a los publicanos y a toda la bola de chismosos que estaban allí, como también te trata así a ti y me trata a mí. Bendito Dios, porque Cristo, Él dice, ni yo te condeno. El único que puede opinar es que el hermano me dijo, el pastor me dijo y el anciano me dijo. Ellos no pueden opinar, no pueden porque no tienen claridad, no tienen objetividad y porque el juicio solo es de Cristo. Y ya termino con esto, hermano, con la última frase de Jesús a esta mujer. Entonces, después de que le dijo, ni yo te condeno, la gracia de Cristo, hermanos, da dirección a la vida de las personas. La integridad de Cristo da dirección. La integridad de Cristo renueva, redirecciona. Y entonces le dice en el versículo 11, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Ah, ahí está, hermano, le faltó decir esa. Ya ve que le mandó a decir que ya no pecara más. Ahí está, ahí está. Sí, así intenta el religioso manipular la verdad. Hay una dirección. Primero está la gracia, después viene la transformación. No, la mujer no recibió un permiso para seguir viviendo de la misma manera. ¿Pero qué recibió? Recibió una palabra de Cristo con una dirección. Y respecto de esto, hermanos, debo de decir lo siguiente. Nosotros hemos hablado de que el autor de nuestra vida, de desarrollo, de crecimiento y santificación, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo pues nos va moldeando de acuerdo a Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Esta palabra de dirección es una palabra de mucho poder. Pedro iba espantado
a ver a Jesús. Y Jesús estaba caminando sobre el agua, ¿lo recuerdan? Iba caminando y no se hundía. Y Jesús le dice, porque Jesús había dicho, tranquilo, soy yo. Si eres tú, manda que yo camine o que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y entonces viene una palabra de poder que le permite a Pedro caminar sobre el agua. Iré a visitar a tu hijo, le dijo Jesús a aquel hombre por su hija. No, por su centurión. No, no es necesario. Solo di la palabra. Di la palabra y yo sé que él va a sanar. Oye, ¿sí te la sabes? Ah, sí, porque yo también soy un hombre que tiene autoridad y solo le digo a los subalternos, tú haz esto, tú vete para acá, tú haz aquello. Y ellos lo hacen. Tú puedes decir que sane. Y dice, ¿cuánta fe? ¿Cuánta fe? Hágase conforme lo que acabas de decir. La palabra de Cristo, la palabra que viene de Dios, hermanos, es la que da fuerza y da dirección a la vida de una persona. No es un mandato en el que le diga, ve e intenta ser mejor persona. Ve e intenta dejar de hacer lo que estás haciendo, sino que pone su vida y dice, esta mujer va a vivir diferente. Y por eso necesitamos que la palabra de Dios dirija nuestra vida y no nuestro intento por cada día escalar o subir un escalón o subir la escalera y ser mejores. Y hoy voy a ser mejor en esto y voy a ser mejor en aquello otro, sin tomar en cuenta la obra transformadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Necesitamos esta palabra de Dios, que Él nos diga, ve y tu vida será diferente. Ve y ya no pecarás más. Ve y ya no vivirás de la misma manera. Solamente la gracia de Cristo. Y esa es la que todos necesitamos. Les invito a que estemos de pie. Juan 8 nos presenta a los acusadores. Juan 8 nos presenta a la mujer. Juan 8 nos presenta a Jesús, el único íntegro, el que dirige nuestra vida. Necesitamos que la voz de Dios dirija nuestra vida, no nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones. Si en este momento, hermanos, alguno de ustedes, de los que están aquí, están lastimados y dañados por lo que sienten que otros les hicieron, porque, como dije, no toleramos el dolor o las mentiras, que es el pecado de los otros, o que no soportan el pecado de nosotros. No sé, porque estamos muy desorientados. Es que no podemos confiar en nadie. Y es que no debemos confiar en nadie. ¿En quién confiaba Jesús? ¿En quién? Solamente en su Padre. Él no confiaba en nadie. Y la Biblia dice, Él no se fiaba de nadie. De nadie. Oye, ahí viene tu mamá. La verdad es que mi jefa y mis hermanos son todos ustedes. Es tu mamá, la Santa Mamá. ¿Vieron cómo le dijo? Él no tenía compromiso ni con su jefa. Con nadie, hermanos. Porque confiar en los demás es creernos un mundo irreal. Te van a lastimar o vas a lastimar, te van a decepcionar, te va a doler. Porque esto es lo que hace, cuando hablamos del daño del pecado, no es así de que, ay, el pecado acabó conmigo. No, acabó contigo y con todo lo que te rodea. Dios, hermanos, de verdad, sane nuestra forma de ver la vida particularmente. Todos somos pecadores. Y parte de esa dinámica con el pecado es que no sabemos, nos caemos, nos lastimamos, nos herimos, acusamos, nos alejamos, bloqueamos a la gente, los sacamos de nuestro perfil, ¿o cómo se llama eso? Los bloqueamos, pues. Y creemos que vamos a encontrar a una persona diferente. No, ellos y el diablo no están, es igual.
Es igual. Pero hay dolor. Ejerces también la enfermedad. Enfermedad por esto, hermanos, por esto. Solamente necesitamos confiar en Cristo. En Cristo. En Cristo. Ay, hermanos, es que usted no sabe lo que hizo mi mamá, o hizo mi papá, o hizo mi hermano, o esta persona. Uy, es lo mismo, ya traes aquí a la adúltera y le vamos a... Saca piedras, pues, entonces ahorita. Y el que sea libre de pecado, pues dele una patada si quiera. Así somos. ¿De qué sirve? ¿Quién te ha decepcionado? ¿Quién te ha lastimado? ¿A quién has lastimado? ¿A quién has lastimado? Hermanos, esta es la dinámica del ser humano. El problema es depositar la confianza en esas expectativas irreales. Irreales. No son diferentes los fariseos ni los escribas de nosotros. Porque somos seres humanos y actuamos igual. La gente que llega a terapia o que llega al consultorio, pues le rascamos si sale un problema con alguien. Claro, ya le digo después de que le cobro la consulta, ¿no? Para que diga, ay, sí, era más fácil. Eso lo pongo nada más entre paréntesis, ustedes vayan. Pero hoy solo hay dolor que no sabemos manejar. Creemos que alejándonos o que cambiar o... No, hermanos, no hay cambio. El cambio viene de Dios. Deja de pensar en el que te hizo daño, porque al estar pensando en él, pues eres el escriba y el fariseo tratando de apedrear a la pecadora. Deja de hacerlo. Deja de lastimarte de que te hicieron, te dijeron, te ofendieron, como si tú fueras lo más importante del mundo. Todo el mundo te critica, hasta crees que no. Ay, es que habló de mí, después me decepcionó porque habló de mal. Pues es que así es el ser humano y tú también haces lo mismo, no te hagas. Hermanos, nos evitaríamos tanto dolor en esta vida. Nos evitaríamos tanto sufrimiento si entendiéramos verdaderamente el Evangelio. Vivimos en un mundo de fariseos y escribas. Todos, yo también, no vayan a pensar, ay, el hermano, voy a hacerme para allá junto a él porque él no. Todos. Pero este camino no sirve, hermanos, no sirve. Es pura apariencia, es pura falsedad, no sirve, es pura mentira. El camino del Evangelio es la transformación del Espíritu Santo. Y solamente lo necesitamos a Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que si en ti hay algún dolor, pues deja de mirar hacia allá a los que te han lastimado y mírate. Tú no te mereces a que los demás te digan la verdad, te quieran y te aplaudan. Pues a lo mejor un ratito les caes bien y ya, pero después pasa el tiempo y no le vamos a caer bien a todos. Pero si estás enfermo, si tienes un malestar, si tienes un dolor, porque has acumulado todo esto de lo que hablamos, que el Señor sea sanándonos. Oremos. Jesús, al leer este episodio y cómo actuaste contra los fariseos, los escribas y esa muchedumbre que se unió para tratar mal a alguien, pues, en pecado, nos hace pensar cómo somos todos. Porque queremos ver la bondad en la gente cuando no hay bondad en la gente. Porque queremos ver integridad en la gente cuando no hay integridad en la gente. Queremos ver en la persona justicia, no hay justicia. Caras vemos solamente, caras vemos
y clasificamos a la gente como buena, como mala, como de fiar, como de no fiar. Gente mala y gente muy, muy mala. Y Señor, así también nuestras emociones se comprometen y hasta nuestra salud. Y solo nos hacemos daño, solo nos alejamos, pero el pecado sigue. No permita, Señor, que ni nosotros, ni como iglesia, sigamos este camino que siguieron los fariseos y los escribas y los acusadores. Jesús, ayúdanos a dejar de mirar las acciones de los demás, a juzgar y criticar las acciones de demás, y peor, a dejarnos llevar por ellos y sus acciones. Ayúdanos a centrarnos en nosotros, a trabajar en nosotros. Perdónanos. Perdónanos porque también ha habido dolor en nosotros, por lastimarnos, decepcionarnos. Solo tú eres perfecto, solo tú eres íntegro, solo tú no fallas, solo tú estás siempre con nosotros, siempre y sin juzgarnos, siempre y sin juzgarnos. Nos amparamos a tu gracia, Señor Jesús, porque tus palabras dan dirección a la vida. Quisiéramos que dijeras el nombre de cada uno de nosotros, dirigiendo con esa autoridad nuestra vida, pensamiento, sentimiento, palabras, acciones. Porque necesitamos ser íntegros también. Espíritu Santo, gracias por cada dolor, por cada decepción, porque también eso nos recuerda que no es posible confiar en los demás. Jesús, que este amor que tú mostraste, pudiésemos también mostrarlo con aquellas personas que nosotros creemos que nos han lastimado. Ayúdanos a perdonar, como lo dijiste en el Padre Nuestro. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco seremos perdonados. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Y libéranos y sánanos. Que podamos realmente vivir la fe, porque tú vives en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.